Abramos nuestras Biblias en San Lucas capítulo 14, versículo 25 y versículo 26. Dice el texto bíblico: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. En el versículo 25, como podemos notar, dice el texto: grandes multitudes iban con él. Y sabemos que desde que nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, la gente siempre estuvo tras de él. El único momento por el cual el Señor Jesucristo se encontraba solo era cuando él oraba a su Padre Celestial. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo oraba de noche. Y en muchos casos nos da referencia a la Biblia que Jesús amanecía orando a Dios. Cuando llegaba la mañana y él recorría las aldeas y el Señor iba caminando cierto trecho, ya se pasaban la voz entre ellos y se decían unos a otros: el Señor está aquí. Y muchos de ellos siguieron a Jesús de manera equivocada, porque no seguían a Jesús por amor, no seguían a Jesús por escuchar realmente su palabra. Pocos serían de la multitud, pero en su mayoría todos seguían a Jesús por intereses propios, porque buscaban un beneficio de él, nada más que es eso, y luego se iban. A Jesús no le impresionaba la multitud, por eso que él se voltea para darle un mensaje a la multitud. ¿Qué le dijo en el versículo 26? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser, ¿qué dijo Jesús? No puede ser mi discípulo. Jesús está hablando ahora de una palabra que Él quiere que cada uno de nosotros comprendamos qué es ser un discípulo. Al hablar de discípulo, el Señor les había puesto en claro que Él era el maestro. Siempre hay una relación. Cuando se habla de maestro, tiene que haber un discípulo. Y si alguien quiere ser discípulo de alguien, necesariamente tiene que ser de un maestro. La relación de discípulo y maestro es una relación muy estrecha, es una relación muy íntima, ya que el discípulo era un aprendiz, era un alumno que no solamente aprendía las enseñanzas del maestro, sino copiaba su estilo de vida. Y en muchos pasajes de los evangelios notamos que las personas y aún muchos de los líderes religiosos le dijeron a Jesús maestro. Veamos algunos textos bíblicos. San Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un principal entre los judíos, llamado Nicodemo, está reconociendo que Jesús es maestro, y lo más probable es que está reconociendo que Jesús es superior a él en cuanto a conocimiento y estilo de vida. Y en Mateo capítulo 8, versículo 19, también encontramos a otro religioso diciendo lo mismo.
Mateo capítulo 8, versículo 19. Y vino un escriba y le dijo, ¿qué le dijo este escriba a Jesús? Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Un escriba, otro intérprete de la ley, acaba de confesar y confirmar y dar crédito que Jesús es maestro. La Biblia dice que estos religiosos odiaban a Jesús. Le tenían mucha envidia a Jesús. Y la Biblia nos dice que los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen a Jesús. Y estos alguaciles, en obediencia a estos religiosos, fueron a buscar a Jesús. Y cuando le encontraron a Jesús hablando entre la multitud, ellos se pararon para escuchar lo que decía Jesús. Y la Biblia dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los fariseos y los religiosos y los principales sacerdotes se enojaron mucho ante la versión que hicieron en ese momento los alguaciles, porque las palabras que dijeron los alguaciles no les gustó y no les agradó, porque los alguaciles le respondieron a estos religiosos, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El joven rico le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? También le dijo uno de la multitud, en alguna ocasión le dijo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Muchas personas en Israel entendieron que Jesús era el maestro, porque escuchaban de él palabras sabias y respuestas sabias. En Lucas capítulo 20, versículo 26, dice el texto bíblico, dice el texto, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, ¿qué hicieron? Callados. No podían objetar lo que había dicho Jesús en ese momento. No podían ellos negar una respuesta muy sabia. No podían cuestionar las respuestas sabias y contundentes que hizo el Señor Jesús cuando le dijo a estos religiosos, cuando estos religiosos le mostraron una moneda y le dijeron a Jesús, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, dijo Jesús. Y cuando Jesús tuvo la moneda, les dijo a sus acusadores, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción esta moneda? Y ellos dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ante tal respuesta que hizo el Señor Jesucristo frente a sus oponentes, los que escucharon se sorprendieron con la respuesta de Jesús y se quedaron maravillados. Jesús tuvo respuestas muy sabias para sus enemigos, para sus opositores. Y en Mateo capítulo 22 que hemos visto, nos damos cuenta que se quedaron también maravillados de su doctrina. Mateo 22, versículo 33. Vamos a leer todos juntos. Dice, oyendo esto la gente, ¿qué dice el texto? Se admiraba de su doctrina. Como vemos en estos pasajes bíblicos, que nuestro Señor Jesús fue reconocido por muchos como maestro porque oían de él palabras llenas de sabiduría.
El evangelista Lucas dijo: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cada vez que usted quiere tener una respuesta de parte de Dios, siempre tendrá la respuesta más sabia y la más correcta. Si usted le pide un consejo a Dios ahora mismo, cualquiera que sea su problema, Dios le va a dar una respuesta totalmente sabia. Simplemente hágalo. Nunca cuestione los consejos de Dios para su vida. Aun cuando crea que esto no se ajusta a sus deseos, simplemente hágalo, lo que Dios le diga. Porque bien dice el texto que la gente se admiraba de su doctrina. ¿Sabe qué significa doctrina? Enseñanza. Eso significa. Y por lo tanto, cuando usted requiera consultarle a Dios de algún asunto de su vida, téngalo por seguro que tendrá la respuesta más correcta y la más sabia. Y si usted hace lo que le enseña a Dios, tendrá un mejor camino en la vida. Si hasta el día de hoy usted no está siguiendo el consejo de Dios, poco o nada, usted está avanzando correctamente en su vida. Y como maestro que es el Señor Jesús, establece los términos a los que quieran verdaderamente seguirle. Escuche bien lo que le voy a decir. El que da el llamado establece los términos. Vuelvo a decirle. El que da el llamado establece los términos. Nosotros no establecemos los términos para determinar cuándo seguir a Jesús. Veamos lo que dijo este joven a Jesús en Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60. Dice el texto, versículo 59. Y dijo a otro, ¿qué le dijo Jesús? Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí encontramos una persona, un joven, que es invitado por el Señor Jesús a seguirle. Pero este joven está estableciendo los términos para seguir a Jesús. Le dice a Jesús, cuando el Señor le dijo a este joven, sígueme, este joven le dijo a Jesús, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Parece dar la impresión de que el padre acaba de morir, que la familia se disponía a celebrar el funeral y que el Señor respondía con aspereza. En nuestro contexto, diríamos, Jesús es insensible. ¿Cómo es posible que pueda decirle a este joven, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios y sígueme? Cuando supuestamente en nuestro concepto cultural de nuestra sociedad, pensamos de que Jesús es tan insensible porque no está atendiendo a la sensibilidad de este joven, al dolor de este joven. Porque este joven, ¿qué le dijo a Jesús? Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué piensa usted? ¿Que Jesús es muy duro con esta persona? Podemos hacer dos preguntas con respecto a este versículo. ¿Qué quiso decir este joven cuando
le dijo a Jesús: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y la otra pregunta que podríamos hacernos en esta noche es: ¿qué quiso decir el Señor en su respuesta al joven cuando le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos? Mire, vamos a entender esta porción de la historia. El doctor Adam Smith, todo un estudioso en temas acerca del Medio Oriente, ha escrito varios libros. Él contaba un incidente que le sucedió cuando en una ocasión quiso contratar a un guía árabe. El doctor Smith se dirigió al pueblo que le habían indicado y le preguntó a un joven si quería ser su guía, y éste le respondió: primero debo enterrar a mi padre. Y cuando se da cuenta el doctor Smith, allí frente a su choza de este joven se encontraba sentado su anciano padre, un hombre sano y robusto. Lo que aquel joven árabe quería decir era que tendría que cuidar a su anciano padre hasta que éste muriese. El doctor Adam Smith entendió que la frase primero debo enterrar a mi padre, en esas culturas del Medio Oriente, no era que en ese momento el padre había muerto, sino que el hijo tendría que cuidar del padre hasta que éste muriera. ¿Entendió? Es decir, en el concepto de la cultura del Medio Oriente, tanto de los árabes y de los judíos, la frase primero debo enterrar a mi padre no era que en ese momento su padre había muerto, sino que el hijo tendría que cuidar del padre hasta que el padre muriese. Esto era obviamente un periodo indefinido que podría prolongarse una y otra vez, puesto que podría extenderse muchos años más la vida del padre. El Señor Jesús ha impulsado a este joven a tomar una decisión. ¿Estaría esta persona, este joven, ahora mismo dispuesto a poner a Cristo en primer lugar? Porque a pesar que este joven le dijo a Jesús: déjame primero enterrar a mi padre, Jesús le dijo: sígueme. Lo que estaba diciendo este joven a Jesús: Señor, déjame que atienda a mi padre hasta que éste muriese. No sé cuándo va a morir, no sé qué tiempo. De repente se alarga este tiempo y recién te voy a seguir. Cuando el joven se decidió a vivir con su padre hasta que el padre muriese, probablemente Jesús le dijo: entonces, si así has decidido, vete a tu casa y cuida a tu padre. Es posible también que el joven pusiera sus preocupaciones materiales por encima de Jesús, porque aparentemente quería recibir la herencia cuando el padre muriese. Un comentarista bíblico dijo lo siguiente: la frase déjame enterrar a mi padre era una expresión común para decir déjame esperar hasta que reciba mi herencia. Se podría interpretar lo siguiente: cuando este joven le dijo a Jesús déjame primero enterrar a mi padre, es que le estaba diciendo a Jesús, en otras palabras: Jesús, yo no sé cuándo ha de morir mi padre todavía está vivo, pero voy a esperar recibir mi herencia. Primero déjame hasta que mi padre muriese, porque debo recibir mi herencia. Primero lo material y después tú, Jesús. Primero lo mío y después lo tuyo, Jesús.
¿Cómo cree que recibió esas palabras el Señor Jesús? ¿Habrá sido ofensivo para él? Por supuesto que sí, porque el mundo piensa lo mismo que este joven. Déjame primero hacer esto y aquello que es lo mío y después te seguiré. Déjame primero ir y enterrar a mi padre. Decía un comentarista bíblico, está lleno de peligro. Nunca sabe que después de haber enterrado a su padre, habrá algo más que aparecerá igualmente importante. Es así en muchos de nosotros. Prolongamos, aplazamos el llamado que nos hizo el Señor de seguirle por considerar otras cosas que son más importantes ahora para nosotros que seguir a Jesús. Vemos en el camino de nuestras vidas que cuando terminamos un asunto, aparece otro asunto. Terminamos con aquello y luego aparece otro que consideramos que también es importante. Y luego aparece otro y otro y otro. Y así dilatamos el tiempo. Extendemos el tiempo, demoramos el tiempo del llamado que nos hizo el Señor Jesús cuando Él nos dijo ya hace mucho tiempo, sígueme. Muchas personas posponen la decisión de seguir inmediatamente a Jesús. Consideran que aún no ha llegado el tiempo de recibirlo y seguirlo. ¿Cree usted que este pensamiento también ha pasado por muchas personas? Por supuesto que sí. Muchas personas consideran que aún no ha llegado el tiempo de recibir a Jesús y de seguirlo. Muchos piensan que primero tiene que arreglar algunas cosas o esperar que se cumplan unos años más para decidirse a seguir a Jesús y comprometerse con Él. Una pena, una lástima. Debemos entender que el Señor Jesús es contundente con su llamado. Él dijo, sígueme ahora, ahora, ahora. ¿Por qué ahora? Porque tal vez no llegue el mañana. Usted y nadie lo puede asegurar. Siempre el hoy es un día más que Dios nos da para tener la oportunidad de recibir a Jesús y seguirlo, ya que de esta decisión depende nuestra eternidad. Hablemos un poco de la eternidad. Dios nos dice a través de su palabra, la Biblia, que nosotros somos personas eternas. Y hay dos lugares eternos: el cielo, que es la gloria de Dios, y el infierno, que es la eterna condenación. Solamente hay dos lugares. Y Jesús nos dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, dice el texto bíblico, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo podemos llegar al Padre? Por medio de Jesús. No hay otro medio, no hay otro canal, no hay otra vía para llegar a la gloria del Padre. Solamente hay un camino. Jesús dijo a toda una multitud, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en primera de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12 dice la Biblia, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna, ¿dónde se encuentra? Está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Observe lo que dice el pasaje. El que tiene al Hijo, el que tiene al Hijo,
Le pregunto, ¿tiene a Jesús en su vida? No le estoy diciendo si cree en Jesús. Muchas personas dicen lo mismo, pero no están dispuestos a seguirle. Siempre encuentran un pretexto, siempre encuentran una excusa. Creer y tener son dos palabras diferentes. Creer es estar seguro de la existencia de algo o de alguien. Y cuando decimos creer en Jesús, estamos diciendo que estamos completamente seguros de su existencia. Estamos seguros de que Él es real, que Jesús está vivo. Creemos que Él existe. Pero tener es apropiarse de algo. Tener es apropiarse de algo. Cuando uno cree en algo, todavía no se ha apropiado de ese algo, porque simplemente cree, es algo subjetivo nada más, cree nada más. Pero tener es cuando usted se apropia de ese algo. Tener a Jesús es haberlo recibido, es decir, tengo a Jesús en mi vida. Es estar seguro de decir, Jesús es mío, Él está dentro de mi corazón. ¿Se ha apropiado de Jesús? ¿Jesús es suyo? ¿Tiene a Jesús? La manera de saber que tiene a Jesús no es difícil de comprenderlo. ¿Cómo saber que esa persona tiene a Jesús? Número uno, cuando se ha arrepentido de todos sus pecados y ha decidido renunciar a esa vida pecaminosa que estuvo llevando en la vida. ¿Cómo saber que tengo a Jesús? Porque luego de haberme arrepentido de todos mis pecados y acciones, luego amo a Jesús. Lo amo profundamente. Y Jesús viene a ser primero en mi vida. Tener a Jesús es que no permito que nada ni nadie se oponga en mi vida a seguirle. Ni mis amigos serán un impedimento para seguir a Jesús, ni mi familia será un impedimento para seguir a Jesús, ni todos los quehaceres que pueda yo realizar en mi vida tampoco será un impedimento para seguir a Jesús. El que tiene a Jesús, su elección sobre todo lo demás será primero Jesús. Eso será su elección. Frente a dos opciones que usted tenga en la vida, y en una de esas opciones está Jesús, debería elegir a Jesús. Si usted no tiene a Jesús en su vida, ¿puede asegurar que le ha ido bien en la vida? Si usted dice que sí, se está engañando a sí mismo. Le pregunto, ¿tiene a Jesús? El Señor Jesús nos dijo en San Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor Jesús dijo lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas cosas dice el Señor Jesús que podemos hacer sin Él? Nada. Absolutamente nada. Si usted está orgulloso, si usted está orgullosa de haber logrado adquirir sin Jesús riquezas, o de haber logrado un nombre, de haber logrado una carrera, entre comillas, exitosa, ¿cree que eso es todo lo que comprende la vida? ¿Cree que todas estas cosas que obtuvo ha llenado su vida? ¿Cuántos de ustedes habrán escuchado de un personaje en el mundo musical, a Daddy Yankee? La juventud conoce bien a este personaje.
Fue un cantante muy reconocido a nivel mundial. Y su género musical era el reggaetón. Él sorprendió a sus fans en su último concierto al anunciar que ha empezado una vida en Cristo Jesús. Y reveló que dejaría los escenarios para dedicarse a Cristo, a quien él considera ahora el centro de su vida. Sus palabras en su último concierto fueron las siguientes. Lo he transcrito y dijo él lo siguiente. Escuche bien. Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, como muchas personas aparentan hasta el día de hoy. Pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios. Pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche, dijo él, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo, manifestó. Finalmente les dijo a sus seguidores que sigan a Jesús. Muchas gracias, Puerto Rico, y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo, y espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, agregó finalmente. Amén. Todo el mundo sigue algo. Los amigos, la familia, la cultura popular, los deseos egoístas o a Dios. Cuando este joven de la historia de Lucas capítulo 9 versículo 59 le dijo al Señor: déjame primero ir y luego te seguiré, el Señor Jesús le respondió lo siguiente, Lucas capítulo 9 versículo 59 y 60. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Los muertos espirituales. ¿Quiénes son los muertos espirituales? Aquellos que viven el camino de esta vida sin Cristo. Ellos son los muertos espirituales a los cuales se refiere el Señor Jesucristo. Todo aquel que sigue viviendo su propia vida sin Jesús están muertos espiritualmente. Pero todos un día moriremos físicamente. Y Jesús, cuando le dice a este joven: deja que los muertos entierren a sus muertos, el Señor Jesús le está dando a conocer lo siguiente: joven, deja que los muertos espiritualmente entierren a los muertos físicamente. Ese fue el mensaje. Este joven demostró, como lo hacen tantas personas, que siempre ven algo más que hacer primero
cuando se les presenta la invitación de seguir a Jesús. Siempre tienen una excusa, siempre tienen un pretexto. Ellos siempre dirán: primero tengo que hacer esto, luego seguiré a Jesús. Quiero que recuerde, quien establece los términos es el que llama, no el invitado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Quién está estableciendo los términos cuando está llamando? Jesús. El invitado es aquel que recibe el llamado. Y por lo tanto, quien establece los términos es el que llama, no el invitado. El joven era el invitado, pero él estaba poniendo los términos: cuándo y en qué tiempo seguir a Jesús. Y eso jamás el Señor lo iba a aprobar. Pero se equivocó. Se equivocó con esta respuesta que hizo el joven a Jesús. He aprendido que los que no tienen la intención de seguir a Jesús posponen, prolongan, aplazan el tiempo de aceptar el requerimiento del Señor, cuando muchas veces nos dijo: primero sígueme. Quiero terminar con lo siguiente. Si hoy es difícil para ti seguir a Jesús, será más difícil mañana, cuando Dios esté más irritado contigo y el pecado más fortalecido en tu vida. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si hoy es difícil para ti seguir a Jesús, será más difícil mañana, cuando Dios esté molesto contigo por las muchas cosas que estás haciendo y muchos pecados que estás cometiendo. Será más difícil que sigas a Jesús cuando Dios esté molesto contigo y el pecado te haya fortalecido más en tu vida. Jesús demanda ser el primero. A partir de ahora tendrás que decidir a quién elegir primero: seguir a Jesús o seguir su camino sin Él. Le pregunto: ¿está caminando en la vida con Jesús o sin Él? ¿Cómo sigue a Jesús? ¿Qué ha pensado con respecto a seguir a Jesús en su vida? ¿Qué quiere hacer más para que recién pueda entender seguir a Jesús? Si usted ha establecido los términos, cómo seguirlo, usted está en un error. Él siempre demanda ser el primero. Jesús exige ser el primero y no el después. ¿Por qué siempre Jesús tiene que ser el después de nuestras cosas? ¿Por qué siempre primero nuestras cosas y después Jesús? ¿Por qué no el primero en nuestras elecciones ante los demás? ¿Acaso no es aquel Dios que vino del cielo primero, renunciando a su reino, y vino a este mundo para sacrificarse por cada uno de nosotros, para dar su vida por cada uno de nosotros, para derramar una sangre de la cual debería haber sido nuestra sangre, para venir a este mundo a ser castigado injustamente por nuestros pecados? ¿Por qué siempre Él tiene que ser el después de nuestras cosas? ¿Por qué no siempre el primero? Si usted ha establecido los términos, cómo y cuándo querer seguir a Jesús, usted se está equivocando. Jesús dijo: ahora sígueme. Ahora. Y no después. Jesús quiere ser el primer lugar porque Él te ama. Porque Él quiere bendecirte. Porque Él quiere llenar el vacío que hay en tu corazón.
Recuerdo aquella mañana cuando después del mensaje, una señorita me dijo: pastor, ¿pudiera darme un tiempo para conversar con usted? Yo le dije: ¿cómo no? Fuimos a la oficina y le dije: ¿en qué le puedo servir? Me dijo: pastor, he escuchado el mensaje y tengo todo lo que tengo, pastor, en mi vida. Tengo un buen trabajo, económicamente me va muy bien, tengo que comprarme para mí, a mis gustos, pero no entiendo, pastor, ¿por qué siempre siento un vacío en mi vida? Y quiero llenar este vacío complaciéndome a mí misma. Me voy a fiestas, me voy con mis amigas y mis amigos y nos divertimos, y muchas veces hasta he tomado con ellos. He tenido un enamorado, terminé con él, pero aún no puedo entender por qué tengo un vacío en mi corazón. Dígame, ¿cómo puedo llenar este vacío? Y le dije: en ese vacío debe estar Jesús. Debe estar Jesús para que seas completamente llena del amor de Él. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres seguirlo en tu vida? Su respuesta fue: por ahora no, pastor. Todavía soy joven. Y se fue sin Cristo. Y se fue sin Cristo. Ya luego será. Ella había establecido los términos: cuándo y en qué momento seguir a Jesús. Y Jesús jamás va a aceptar y jamás va a aprobar cuando usted establece los términos. Y es mejor que usted acepte los términos de Jesús cuando Él le diga: sígueme. Y tiene que ser ahora. Póngase de pie, por favor.